Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Isaías. Vamos a estar leyendo el capítulo 25 y el capítulo 26. Un capítulo que se vuelve muy interesante porque a lo largo de la historia bíblica nosotros hemos podido ver eventos en los que Dios libera a su pueblo. Por ejemplo, cuando salen de Egipto, y entonces vemos descrita la adoración de María, la hermana de Moisés. Nosotros vemos después, por ejemplo, otro fragmento de adoración cuando Ana recibe la promesa de su hijo. Vemos otro fragmento de adoración de María, la madre de Jesús. Y también cuando nace Jesucristo nosotros vemos la adoración de los ángeles. Son momentos hermosos. Cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, si recuerdan, estuvimos viendo varios fragmentos de adoración. Uno cuando eran las bodas del Cordero. Vemos un fragmento de adoración, la adoración celestial en los primeros capítulos de Apocalipsis. Y son momentos de victoria, son momentos en el que le alaban los que están presentes y glorifican por lo que Dios ha hecho. También vamos a ver un fragmento similar de adoración, y es la adoración a prestarle a nuestro Dios cuando estemos durante el tiempo del milenio. Pero al mismo tiempo nosotros encontramos adoración durante la tribulación. Y es por eso que el día de hoy pusimos como título a estos capítulos el creyente en medio de la prueba, o el creyente en medio de la dificultad. Porque nosotros, seguramente conoces este versículo de Santiago que dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y creo que la pregunta que muchos nos hemos hecho, bueno, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a experimentar este gozo? Ahora, hay varias formas o hay varios aspectos que nosotros tenemos que entender para poder gozarnos en medio de las pruebas. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en dos específicamente, que uno tiene que ver la comprensión de los juicios justos de Dios, y el segundo, entender y conocer quién es Dios. Entonces vamos a ver estos dos aspectos, la adoración de los que muestra la adoración de aquellos que están atravesando la gran tribulación, de aquellos que se quedaron o que aceptaron a Cristo durante el periodo de la tribulación. Y después vamos a ver la adoración de aquellos que han llegado a esta etapa del milenio, es decir, que soportaron la tribulación, o aquellos que nos fuimos con Cristo y volvemos con Él en este tiempo de 1000 años. ¿Sale? Pues vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por este día y la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos y te agradecemos porque sabemos que tus caminos son justos y tú tienes bajo control nuestra vida y todas las cosas que la rodean, Padre. Bendito eres Dios. Amén. Pues vamos a comenzar Isaías capítulo 25. Me gustaría iniciar leyéndoles un versículo de Proverbios. Proverbios capítulo 21, en el versículo 15 nos dice lo siguiente: el cumplimiento de la justicia es gozo para el justo, pero terror para los que obran iniquidad. Capítulo 24 de Isaías estuvimos viendo cómo Dios trae su juicio sobre la tierra. Y es un juicio que es parejo, es para todos. Porque en la actualidad y a lo largo de la historia, nosotros hemos encontrado que generalmente los que evitan la justicia del hombre, son aquellos con influencia, son aquellos con dinero, o son aquellas personas corruptas que se han puesto sobre la verdad. Y esto ha sido algo común, algo constante en diferentes sociedades, en diferentes tiempos. Personas malas, personas malvadas que han evitado la justicia. Pero la justicia de Dios es sobre todas las personas. Ahí no va a contar ni tu influencia, ni tu grado académico, ni tu cantidad de dinero, ni a qué personas conozcas. Los juicios de Dios son para toda la tierra. Y vimos en el 24 estas dos perspectivas. Por una parte, los justos rebelándose, los injustos rebelándose. En Apocalipsis vemos lo mismo, es la descripción de las blasfemias,
de que no se arrepintieron a pesar de todo lo que Dios estaba haciendo, buscando arrepentimiento. Pero por otra parte vamos a ver, como les decía, qué es lo que hace el justo, qué es lo que hace el creyente durante ese periodo, y vamos a aprender qué es lo que podemos hacer, cómo gozarnos en medio de circunstancias adversas, como las que estamos viviendo en el planeta entero en estos momentos. Capítulo 25, versículo 1. Dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y son firmeza. Como te comentaba hace un momento, este capítulo está hablando proféticamente del juicio que vendrá a la tierra durante el periodo de la tribulación. Y dice, dentro de este momento mundial difícil, esto es lo que los creyentes en ese momento, no la iglesia, porque recuerda, la iglesia ha sido tomada, sino aquellos que quedaron, aquellos que por alguna circunstancia quedaron o creyeron en Cristo durante la tribulación, dicen: te exaltaré, alabaré tu nombre. Y son palabras confrontantes de un creyente en medio de pruebas, decir: te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Entonces ellos están viendo todo lo que está sucediendo y dicen: Dios ha hecho maravillas. Y reconocen algo: tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Todo esto lo habías dicho, todo esto estaba profetizado, fue verdad y es firme. Y sabes, hermano, cuando nosotros nos encontramos en diversas pruebas, en diversas dificultades, aún en medio de circunstancias, y creo que tú lo has podido experimentar, yo lo he experimentado, que podemos ver el cuidado de Dios en medio de todas estas dificultades y podemos decir: es verdad, sus promesas son verdades, su fidelidad es constante, porque a pesar de lo que está sucediendo en mi alrededor, puedo entender que sus juicios son verdaderos y su protección es constante. Versículo 2. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca, jamás sea reedificado. Y aquí podemos preguntar, bueno, ¿qué ciudad está hablando? Está hablando en general de la civilización humana. Cómo cada país, cada ciudad, cada lugar quedará de esta forma. ¿Recuerdas? Nosotros en el libro de Apocalipsis podemos ver temblores, vemos estos terremotos que mueven toda isla, toda montaña de su lugar. Habla de uno en específico que no se ha visto nunca algo así, ni nunca se verá, que cambiará la geografía. Vemos peces muriendo, las plantas y todo hoja verde, la tercera parte siendo destruida. Entonces podemos entender que habrá esta crisis ambiental en el mar, naves destruidas, 3/4 partes de la humanidad muertas. Y esto es lo que está viendo el creyente en ese momento y dice: te doy gracias por esto, porque hiciste esto. Versículo 3, por esto te da gloria el pueblo fuerte. Entonces, si se pone aparte el pueblo fuerte, te da gloria. Y en contraste, versículo 3, te temerá la ciudad de gentes robustas. Esta palabra robusta es la palabra aritz, que significa pecadores o inicuos o impíos. Entonces dice que el pueblo fuerte te dará gloria y al mismo tiempo la ciudad de gente impía tendrá temor. Y esta es uno de los primeros puntos que quiero que podamos notar. Cuando viene la prueba a nuestra vida, al ser seres humanos podemos experimentar este temor acerca de las circunstancias. Cuando hay enfermedad, cuando hay problemas económicos, problemas familiares, emocionales, podemos experimentar este temor. Y vamos a llamar tan natural y automático rechazo que experimentamos como seres humanos al dolor o a la prueba. A ninguno nos gusta. Y por más espiritual que quieras verte, no nos gusta. Y buscamos evitar el conflicto, evitamos evitar la enfermedad. Lo evitamos. Pero cuando llega y empieza nuestra carne como a sentir y a experimentar todo esto, tenemos que detener nuestros pensamientos y entender que nosotros, en nuestro caso, hemos sido comprados por la sangre de Cristo.
Entonces, en medio de la dificultad o de la circunstancia, no debemos de experimentar temor. ¿Por qué? Porque Dios está en control de nuestra vida. Sabemos y repetimos muchas veces este versículo que dice que a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero cuando las cosas son diferentes a como esperamos o concebimos, se nos olvida que esto puede ayudarnos a bien. Dios puede transformar esto en algo para sus propósitos, para su gloria. Entonces, cuando entendemos que Dios está en control de esto, nuestra mente puede ser transformada, como dice el capítulo 12 de Romanos, que no nos conformemos al mundo. Y en esto también incluye los momentos difíciles y de prueba. No nos conformemos a las reacciones que tiene el mundo. ¿Sí? Dice, sino renovaos por la transformación de vuestro entendimiento. Eso que la palabra de Dios produce en nuestro entendimiento. Entonces ahora estas circunstancias difíciles las podemos experimentar y vivir de forma diferente. Por la palabra. La palabra nos debe de llevar a reaccionar diferente en medio de la tribulación. Y es ahí, y es en esos momentos cuando demostramos qué creyentes somos, qué tipo de creyentes somos. Y estos creyentes que están en este momento, dicen, el pueblo fuerte te dará gloria en medio de esto. Ahora, momentos como los que estamos viviendo como sociedad, en los que muchos han muerto, muchos han enfermado, familias se han separado, negocios se han quebrado. Podríamos decir, como de primera mano, ¿no? Pues sería un poco insensible como decir, pues gracias a Dios por esto. Pero cuando entendemos que Dios gobierna sobre los seres humanos, sobre la enfermedad, y que muchas de las cosas que hace para aquellos que son no creyentes son parte de juicio, disciplina, y a los que somos creyentes también para tratar con nuestra vida en algún área, es cuando podemos entender, si bueno Dios, gracias porque tus juicios son justos. Y por eso leíamos en Proverbios esto, el cumplimiento de la justicia para el justo es causa de gozo, es gozo para el justo, pero terror para los que obran iniquidad. Leía una frase en la semana que dice que es descorazonador ver al impío caer o enfermar o pasar pruebas, porque juntamente con la pérdida de su vida está la pérdida de toda su esperanza. Porque esa era la esperanza del impío. Su vida, su fortaleza, su dinero, su salud, eso era todo lo que tenía. Pero nosotros, nuestra esperanza no está en este cuerpo, no está en nuestra salud, no está en nuestra economía, no está en el dólar, en la nación, en un partido político. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y por eso el creyente que ha entendido quién es Dios y que sus juicios son verdaderos, puede gozarse aún en medio de la tribulación, porque reconoce que lo que está sucediendo está bajo el control de Dios y que si es producto de la disciplina del juicio de Dios para la humanidad, estamos de acuerdo, porque la justicia de Dios es fiel, es justa, es verdadera. Y entonces podemos decir, sí, amén. Gracias a Dios por esto. No lo entiendo, es difícil, puede ser que incluso duela, pero entiendo que mi Dios es perfecto en todos sus caminos. Y en esto también hay perfección. Entonces, versículo 4, dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Entonces, aquí describe algo, que en medio de los problemas, dice, fuiste fortaleza para el pobre. Nuevamente describe sectores de la sociedad, sectores de la humanidad, que generalmente son los menos o quienes menos experimentan justicia, protección. Generalmente en nuestras sociedades corruptas, humanas, los que obtienen mejores beneficios son los que tienen influencia, dinero, alguna posición. Y las clases generalmente más descuidadas son estos, los pobres, los menesterosos. Son los que menos ven justicia. Y cuando nosotros vemos el reinado de Dios, el reinado de Cristo, es totalmente lo contrario. Y decíamos hace unas semanas, si con Dios el pobre puede obtener justicia y fortaleza, eso quiere decir
que es para todos. Si hasta los más despreciados generalmente obtienen esto, ¿qué de todos? Todos podemos obtener esta fortaleza. Entonces diste fortaleza al pobre, al que no la tenía. Fuiste fortaleza al menesteroso, al que la necesitaba. En su aflicción, refugio. Y hoy podemos descansar en esto, hermanos, que en medio de toda esta circunstancia, sea con pobreza, con riqueza, con enfermedad o con salud, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio. Y nuestra esperanza no perece con la salud, nuestra esperanza no perece con la falta de dinero. Nuestra esperanza está en Dios, que es fortaleza y refugio para el creyente. Versículo 5. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Y encontramos nuevamente esta palabra aritz, que es el renuevo de los impíos. Después llegamos al versículo 6. Y en este empieza a describir vamos a llamar banquete de victoria. Esto que hace Dios para celebrar que ha terminado este periodo de la tribulación y lo que el justo puede disfrutar. Hermano, esos son versículos hermosos porque ahorita con toda esta circunstancia, con lo que hemos estado viendo a lo largo de estos 2 años, muchos creyentes se han dejado arrastrar por esta corriente de temor, se han dejado arrastrar por este tiempo para el mundo de incertidumbre. Y hemos perdido de vista el gozo que nos espera, que la muerte al creyente no lo detiene, sino que es simplemente una transición entre esto temporal y lo eterno. Y aquellos de nuestros hermanos y hermanas que se han adelantado, el día de hoy están disfrutando la presencia del Padre. Y nosotros tenemos que saber, como dice Pedro, que aunque suframos esta leve tribulación momentánea, que es transitoria, Pedro continúa hablando y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo, después de haber padecido un poco, dice Pedro, os establezca, afirme y establezca. Y eso es lo que debemos de entender, que aun que nuestra vida fuera perdida, Él mismo nos establecerá, Él mismo nos confortará y estaremos en su presencia. Pablo decía que la ausencia del cuerpo es la presencia con Dios. David decía que estaré completo, estaré gozoso, estaré realizado cuando despierta a tu semejanza. Es decir, David hablaba de ese gran momento en el que cerramos nuestros ojos en esta tierra y los abrimos en su presencia. Y esa es nuestra verdadera esperanza, hermano. Entonces, versículo 6 dice, Jehová de los ejércitos hará en ese monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados. Entonces habla de un gran banquete, el que tú y yo disfrutaremos cuando estemos en ese periodo de los 1000 años y después obviamente en su presencia, en la eternidad. Recuerda, son 2 momentos diferentes. Durante 1000 años Cristo establece su reinado en la tierra. Después de esto sucede el gran juicio de Dios del trono blanco, en el que Satanás es enviado al lago de fuego para siempre, y todos aquellos que fueron hallados en pecado. Pero tú y yo, los que hemos creído en Cristo Jesús y fuimos lavados por su sangre, después de ese periodo de 1000 años, estaremos en su presencia en la eternidad, lo que describe el libro de Apocalipsis como esa nueva Jerusalén. Y eso es lo que esperamos, pero de estos momentos, este banquete de gloria, de victoria, ¿no? Como cuando terminas algo, cuando completas algo y celebras con los que amas. Y así Cristo celebrará con nosotros, que ha vencido. Dice versículo 7, y destruirán en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Primera de Corintios 15:54. Segunda de Corintios 13:15. Habla de esto, ¿no? Que cuando se ha quitado el velo, entonces podrán ver. Entonces dice que en ese momento les será quitado el velo a todas las naciones. Y versículo 8 dice, destruirá la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová
lo ha dicho. Entonces primero dice destruirá la muerte. Y ahora sí, 1 Corintios capítulo 15, Pablo hablaba de esto. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? Y en ese momento podremos gozarnos en eso y decir, ¿dónde está tu efecto? No puedes hacer nada. Entonces esta incertidumbre que algunos, aún teniendo a Cristo, experimentan de qué es la muerte y todo eso, será quitada, porque estaremos con Él. Y después dice, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima. Y si has derramado lágrimas durante este periodo o durante tu vida como creyente, por personas impías, por los que no se han salvado, en ese momento dice que Dios mismo enjugará toda la lágrima. Y puedes ver este acto de amor cuando Dios se acerca y limpia toda lágrima. Y te dice, ya no hay necesidad de llorar, todo está bien. Va a ser un momento hermoso, en el que ya no tengas que estar con la angustia del porvenir. Aunque incluso ahora debería de estar quitado esto porque está Cristo con nosotros. Pero le veremos y dirá, todo ha acabado. Y dice, quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Toda crítica, toda burla, toda vergüenza por ser creyente. Seguramente te ha pasado. ¿No que eras creyente? Mira cómo estás. ¿No que creías en Dios? ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿No que decías que Él esto, lo otro? Y empiezas a sentir ese ataque, esa burla por parte de personas, o incluso a veces es el enemigo mismo en tu mente diciéndote, ¿dónde está su protección? ¿Dónde está su amor? Y dice que en ese día será quitada toda, esto es hermoso, toda afrenta. Porque será cerrada toda boca, porque Cristo mismo estará entre nosotros, venciendo y terminando todo. Y dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y se dirá en aquel día, este es hermoso hermano, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces será quitada toda afrenta. Imagínate, tú y yo vamos a estar ahí, hermano, hermana, y le vamos a decir a los pueblos, a las personas que están ahí, ¿recuerdas de lo que te hablé? Él es mi Dios. Te dije que me salvaría y aquí estoy. Te dije que todo esto acontecería y sucedió. Y va a ser un gozo así cuando decimos, mira, aquí está, aquí estamos. Cuando podamos vernos todos los de Puebla, todos los hermanos de México, todos los que tenemos esta común fe en Cristo Jesús, y podamos vernos y decir, ¿te acuerdas cuánto batallamos? ¿Te acuerdas el sufrimiento? Pero venos aquí. Y ese va a ser un momento hermoso cuando podamos decir, aquí estamos. Y imagínate, hoy lo estamos leyendo y ese día nos vamos hasta acordar, ¿no? ¿Te acuerdas que una vez lo leímos y ya sucedió? Ya estamos aquí. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. Al que esperamos toda nuestra vida, del que hablamos. Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. No sé si recuerdas ese momento así como especial cuando le presentabas a las personas, a tu esposa o a tu novia, por ejemplo, ella es mi novia, es de la que te hablé, ¿no? O sea, con esa emoción, pero ahora podemos decir algo mucho mejor, ¿no? Este es Jehová a quien hemos esperado. Él es Jehová, ¿te acuerdas? De él te hablé. Versículo 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte. La mano de Dios reposará con su bendición sobre este monte, en la ciudad donde estaremos con él. Dice, Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como le extiende el nadador para nadar. Y abatirá su soberbia y destreza de sus manos. Y abatirá la fortaleza de sus altos muros. La humillará y la echará a tierra hasta polvo, en contraste a los impíos. Recuerda, el inicio del milenio y el final de la tribulación es marcada por lo que se conoce como la guerra del Armagedón. Y es lo que está describiendo aquí. Cómo los impíos van a ser abatidos. Cómo será terminado y no habrá escondedero para la impiedad. Versículo
capítulo 26, dice lo siguiente: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Entonces, si has de estar ahí, hermano, y espero que esa sea tu esperanza, apréndete bien esto, porque esto es lo que cantaremos, ahí estaremos cuando volvamos con Él. Dice: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Fuerte ciudad tenemos. Y eso lo creemos y lo esperamos en fe, que estaremos ahí. Pero el día de hoy también, querido hermano y hermana, a pesar de la circunstancia que estás viviendo, puedes decir: fuerte ciudad tengo en Dios. Él es mi escudo, mi fortaleza. Tengo fuerza en Dios. Aunque mi cuerpo me engüe, aunque lo de alrededor parezca incierto, pero puedo estar seguro en Él. Fuerte ciudad tenemos. Y dice: salvación puso Dios por muros y antemuro. Cuando habla de la armadura de la fe, en el libro de Efesios, cuando está hablando de esto, podemos entender que una de las cosas de las que habla el apóstol Pablo es que dice el yelmo de la salvación. Algo, o en el lugar donde ataca nuestro enemigo constantemente, es en nuestra mente. Pero cuando la salvación, cuando su sacrificio, su amor que produjo nuestra salvación está presente aquí, cualquier mentira, cualquier amenaza que quiera traer a nuestra vida parece poca. Por eso la palabra de Dios también nos dice que llevemos cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento que se levante con altivez en contra de Dios. Entonces, todo pensamiento, toda mentira, toda ansiedad, toda afán, hermano, que en tu mente esté presente la salvación. Su gran poder es a mejor de lo que, no sé si tú lo has hecho, yo varias veces he caído en eso. Yo a veces criticaba al pueblo de Dios y decía: bueno, ¿por qué si vieron abrirse el mar? ¿Por qué si vieron abrir el mar? No pueden creer, ¿no? Con los primeros eventos que hubo en el libro de Éxodo, que Dios les va a dar agua. ¿Por qué si Dios abrió el mar y les dio agua, no pueden creer que les puede dar comida? Y así sucesivamente, ¿no? Y es exactamente lo mismo. ¿Por qué si Dios nos ha dado tan grande salvación y perdonó nuestros pecados y hemos experimentado su poder en nosotros, no podemos creer que Él está en control de mi familia, de mis hijos, de mi salud, de mi economía? Dios está en control de toda mi vida, porque no soy de aquí, sino voy al Padre. Entonces, versículo 2 del capítulo 26 dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Apocalipsis nos menciona también que en ese lugar no entrará cosa inmunda, ni pecador, ni ninguna cosa injusta. Es necesario ser santificados, es necesario ser transformados. Y ¿sabes? Dice: abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y ese lugar será para nosotros. Sabemos que no es por nuestros propios méritos, pero estaremos. ¿Te imaginas un lugar en el que no tengas que preocuparte por ponerle seguro a tu auto, por irte agarrando el bolsillo de adelante y de atrás para que no te saquen la cartera? Porque habitarán justos, la gente justa y guardadora de verdades. No tendrás que preocuparte porque te estén viendo la cara, engañando, haciendo chanchullo, leer las letras chiquitas. No te tienes que preocupar por eso, porque Dios reinará, un reinado justo. Ahora, por otra parte, esto es retador, porque muchas personas el día de hoy dicen: sí, todos los caminos llevan a Dios. Mentira, es únicamente a través de Jesucristo. Y Cristo, a través de creer en Él nos justifica y nos convierte en esto que no éramos, pero que ahora por su gracia y por su justicia podamos ser llamados la gente justa y guardadora de verdades. Y entonces, este versículo que muchos conocen y ahora podemos entender su verdadero contexto: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nos describe todo la clave de lo que hemos estado leyendo.
Estos hombres son capaces de gozarse en medio de la prueba. Son capaces de alegrarse por el justo juicio de Dios. Disfrutar la venida del Padre. ¿Por qué? Porque Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él está perseverando. ¿Por qué? Porque en Él ha puesto su esperanza. Querido hermano, cuando nosotros damos oportunidad al enemigo de nuestras almas a sembrar pensamientos, temores, y le creemos, estamos quitando nuestra confianza de Él y la estamos poniendo en nuestra propia fortaleza. Porque sí, cualquier amenaza, cualquier susceptibilidad, viéndola a la luz de nuestras fuerzas, parece un gran problema. Una pérdida de empleo a la luz de nuestras fuerzas parece un gran problema. Una enfermedad a nuestras propias fuerzas parece un enorme problema. La muerte a la vista de nuestras propias fuerzas es inconcebible. Pero cuando nuestro pensamiento no persevera en nuestras fuerzas, sino persevera en Él, y en que hemos puesto nuestra fuerza y nuestra confianza en Él, entonces podemos vivir en paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Has visto a los niños pequeños, en especial a los que todavía están como siendo amamantados? Cuando hay algo que los angustia, incluso una situación hasta emocional como que están cansados, fastidiados, chocados, o incluso cuando se sienten mal, lo que quieren es estar pegados a la mamá y siendo alimentados. A veces ni siquiera es por el hambre, sino esa unión, esa sensación de apego, de que pueden descansar en ese lugar, estando pegados al pecho de su madre. Y sabes, eso es una escena hermosa de lo que nosotros podemos, de esa paz que podemos encontrar, pegados a nuestro Dios, unidos a Él, que nuestro pensamiento en Él persevera. Por eso también la palabra dice que anhelemos la palabra, la doctrina, el alimento de Dios, como anhelan los niños la leche. Porque de esa forma encontramos consuelo, encontramos dirección y podemos encontrar paz. Tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Querido hermano, el día de hoy estás ansioso, temeroso, con incertidumbre. Déjame decirte que probablemente lo que te ha faltado es que tu pensamiento persevere más en Dios. Que tu pensamiento esté en Él y en su palabra. Repitiendo su palabra, aprendiéndola, meditándola. Porque Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Por qué? Porque en Él ha confiado. Versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y aquí podemos encontrar un ejemplo práctico, ¿no? La información, ¿no? Cómo es tan cambiante. Hemos podido ver a lo largo de estos años, ¿no? O de estos meses, ¿no? Con cosas tan simples como, a mí me da mucha risa y siempre pongo este ejemplo, la onda esta de los productos de cerdo, ¿no? Primero decían que era saludable, después que no, después otra vez no, sí, es que sí es saludable, después otra vez ya no es saludable, y ahora no, es que sí es saludable. Entonces, para el hombre es tan cambiante sus verdades, sus noticias, incluso a veces su propio conocimiento. El caso esto, por ejemplo, de la vacuna, primero como no es lo mejor, después como que bajó un poco la efectividad y después no, sí otra vez. Y entonces como que todos están como que sí, no, entonces, pero en nuestro Dios podemos confiar perpetuamente. Podemos tener la certeza de que pongo mi confianza y Él nunca cambiará. Por eso puedo encontrar completa paz en perseverar en Él. ¿Por qué? Porque en Él he confiado y Él es fiel y justo y verdadero para siempre. Porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Y la misma esperanza que tuvieron o que experimentaron los apóstoles cuando estaban en Él en la barca, con Él en la barca cuando calmó la tormenta. Es la misma esperanza que podamos experimentar nosotros, porque Él está en medio de nosotros.
Versículo 5, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Entonces dice que podemos estar confiados en Él y describe dos cosas, versículo 5 y versículo 6. Nuestra confianza no es como, me alegro porque les pasó cosas malas a los malos, no. Porque aún aquellos que parecían inconmovibles fueron conmovidos por nuestro Dios. Aquello que nosotros pensábamos que no podía ser movido, que no podía ser derrotado, Dios lo derrotó. Y si tiene el poder para eso, tiene el poder para lo que sea. Venció a la muerte, hermano. Y es la certeza que nos da Cristo. Si yo resucité, si el Padre levantó de los muertos al Hijo, y el poder, ese mismo poder, puede levantarme de los muertos y darme vida eterna con Él. Versículo 7, el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino de los justos. No nos engañemos. Estamos viendo el caminar y la alegría y el gozo del justo, pero nos menciona algo. El camino del justo es rectitud. Así es. Y si en tu caminar no hay rectitud, entonces posiblemente no estés viviendo esta vida o no seas justo, o incluso ni siquiera hayas sido justificado, nunca hayas pedido perdón, porque el creyente, el que es justo, su camino es justicia. Y le dice, tú, que eres recto, a Dios, pesas el camino de los justos, tú conoces, y tú disciernes y entiendes. Querido hermano, si el día de hoy Dios está redarguyendo tu corazón acerca de esto, no calles esa voz, arrepiéntete y que tus caminos sean justos. Si notas, pareciera que Isaías está tomando el libro o la carta a los romanos, pareciera que Isaías está leyendo Efesios casi textualmente. Y aquí podemos ver cómo Dios es el mismo, su palabra revelada es la misma a lo largo de las etapas de la historia humana, de los diferentes profetas y hombres de Dios. Dios ha revelado todo en unidad. Versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Este versículo, grábalo, ponlo en algún lugar, recuérdalo. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Hermano, este es el deseo del justo. Los caminos del justo son justicia. Y el justo también anhela, desea su nombre y su memoria. Quiero que su nombre esté en mi vida. A ti hemos anhelado. Y querido hermano, tenemos que meditar. Estamos viendo a personas, estamos viendo una escena futura que es hermosa y gloriosa. Pero tenemos que saber si el día de hoy este es mi anhelo y este es mi caminar. Recuerda, nosotros podemos ver escrito en el Nuevo Testamento, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, eso que estamos viendo como futuro, se escribe no únicamente para que tengas una esperanza de que sí, eso vamos a vivir, sino que esto puedo disfrutar el día de hoy. Esto puede ser parte de mi vida desde el día de hoy. Que mis caminos sean justos y que mi anhelo sea Jehová. ¿Qué desea tu corazón con todas sus fuerzas? Y si tristemente encuentras que no es a Dios, creo que no estás preparado para la eternidad. O no deseas la eternidad como lo dices. Porque la eternidad se trata de Dios, de adorarle. El cielo se trata de Dios y de adoración a Él y de anhelarlo a Él. De que cuando llegues allá, todo tu deseo más íntimo sea satisfecho porque estuvo puesto en Dios. Que estés completo, realizado, porque Él es todo en tu vida. Y dice, tu nombre y tu memoria sean el deseo de nuestra alma. Y te animo a que hoy puedas arreglar esta situación con Dios y que puedas decir con sinceridad, Dios, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia.
Entonces, está describiendo lo siguiente, o sea, estoy acostándome y te deseo en la noche, deseo tu palabra, te deseo a ti, deseo encontrarme contigo. Y esto leía muchos durante cierta etapa de la infancia, pasan por este temor a la muerte, ¿no? Incluso algunos adultos lo siguen experimentando, ¿no? En que llega la noche y dicen, híjole, es que no sé si despierte. Pero el justo dice, mi alma te desea en la noche. Dios, si no he de despertar, gloria a Dios porque estaré contigo. Y si hoy acabo mi vida, qué gran gozo estar contigo. Pero checa esto, y en tanto que dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Entonces en la noche te deseo, y deseo que sea de mañana, no para tener o experimentar que sí tuve vida, sino porque quiero mañana para seguir buscándote, seguir sirviéndote. Ese es el deseo del justo. Con mi alma te he deseado. Ahora, dime si teniendo esta actitud, no evitarás o quitarás de ti todo pensamiento de temor, de angustia. Cuando realmente lo que quieres es despertar para alabar a Dios y dormir para seguir alabando a Dios. Si, como decía Pablo, vivo es para Dios y si muero, gloria a Dios porque voy con Él. ¿Dónde está el lugar para el temor? ¿Dónde está el lugar para la zozobra? Versículo 10. Perdón, 9 dice, los moradores del mundo aprenden justicia. Luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y sabes, esto es lo que reconocía y hablaba Isaías. Viene el juicio de Dios y entonces los moradores de la tierra aprenderán justicia. Sí, muchos durante la tribulación seguirán sin arrepentirse, pero llegará el momento en que a través del juicio de Dios el morador aprenderá justicia. Y esto es algo que tenemos que ver para nuestra vida. Cuando viene disciplina, aprendemos justicia. Cuando pasamos por prueba, nuestra fe es aumentada. Cuando pasamos momentos difíciles, la paciencia de Dios es traída a nuestra vida. Y entonces el juicio de Dios, la disciplina de Dios o la prueba de nuestra fe siempre produce algo. Y entonces podemos tener esperanza. Versículo 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Entonces contrasta eso. Cuando es librado el malvado del juicio, no aprende justicia y en tierra de iniquidad, de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Y esto es algo que debemos de aprender para nosotros mismos, como hermanos, con tus hijos. Cuando tú quitas el castigo de ellos, no actuando rectamente delante de Dios, los estás privando de aprender justicia. Y aun que tú, dice en tierra de rectitud, estés ahí como apapachándolos, van a ser como groseros. Y no van a mirar la majestad de Jehová. Querido hermano, la justicia, la disciplina es necesaria en nuestra vida, en el presente. Porque cuando es quitada, muchas veces perseguimos en nuestro error. Persistimos en nuestro pecado. Pero cuando viene la disciplina o el trato de Dios para nuestra vida, hay momentos en los que ni siquiera es por pecado, sino porque Él está formando carácter. Y uno diría, bueno, ¿y si me lo enseñas de otra forma? No se puede, esa es la forma. Pero agradecemos a Dios porque aprenderemos piedad, aprenderemos justicia y en tierra de rectitud, pues actuaremos rectamente, no como el impío, que actúa en medio de eso con iniquidad. Y miraremos la majestad de Jehová. Versículo 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. El día de hoy podemos saber y entender que hay planes en contra de la iglesia, tanto la local como en todo el mundo. Hay un deseo del enemigo por oponerse a los planes, a los creyentes. Pablo lo reconoce en varias ocasiones cuando dice que había gran oposición. Pero ¿sabes? Posiblemente ellos no lo vean ahora, pero al final lo verán y se avergonzarán. El enemigo de nuestras almas se avergonzará. Y terminará
consumido por fuego. Queridos hermanos, posiblemente hoy cuando vemos las circunstancias podemos pensar, bueno, es que esto se acabó, la obra no va a continuar o esto, lo otro. Pero ¿sabes qué, hermano? No seamos como los que no tienen esperanza, que no pueden ver. Entendamos que la palabra de Dios está escrito que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia y nada puede ser frenado. La voluntad de Dios no puede ser detenida, ni sus planes frustrados. Dios completará sus planes, Dios completará su obra, Dios establecerá su voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. ¿Y sabes? Esta es nuestra esperanza, que nada puede frustrarlo, ni la muerte, ni los problemas, ni la economía, ni lo alto, ni lo profundo, nada. También como sea, nada puede separarnos de ese amor de Dios. Versículo 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Nuevamente aquí pareciera que Isaías está leyendo Efesios capítulo 2, cuando dice que por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Incluso la propia fe que tenemos es producto de algo que hace Dios en nuestra vida. Y Isaías está diciendo, Jehová, tú nos vas a dar paz, porque tú también hiciste en nosotros esto. Tú nos vas a dar salvación y esta paz producto de la salvación. Y reconozco que tú lo hiciste. Para Isaías en ese momento a lo mejor no entendía completamente, porque nos dice la palabra que estaba velado este misterio de la salvación, pero él estaba viéndolo y hablándolo en fe y profetizando acerca de esto y entendiendo que aún lo bueno de nosotros es producto de Dios. Versículo 13, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Y reconoce su idolatría, y reconoce la esclavitud de la que fueron en algún momento, de la cual estuvieron. Y sabes, tú y yo también podemos decir, en algún momento algo se enseñoreó de nosotros. Pudieron haber sido vicios, pudieron haber sido deseos impuros, pudieron ser pecado. Y se enseñoreó de nosotros, pero fuimos salvos por él. Dice, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Ahora no somos esclavos del pecado. Y hermano, si tú estás viviendo el día de hoy como esclavo de algún pecado, de algún vicio, déjame decirte que Dios te hizo libre y te ha dado el poder y dominio propio y ha vencido el pecado para que ya no se enseñoree más de ti. Reconoce a Dios en todos tus caminos, arrepiéntete y fortalécete en él. Versículo 14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Hablando de estos ídolos, de esto que se enseñorea. Y esta es la verdad que podemos descansar. Ha terminado esta esclavitud y puedo vivir en libertad. Versículo 15. Aumentaste el pueblo, Jehová. Aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso. Ensanchaste todos los confines de la tierra. Y aquí podemos ver lo hermoso que hace Dios. Cuando a pesar de que el enemigo pone trabas para que no compartamos, para que no hablemos, podemos llegando a la congregación una a una, familia por familia, y nosotros decimos, bueno, no hemos hecho realmente mucho. Y como dice su palabra, Él es el que añade a la iglesia a los que han. Y podemos decir amén cuando Isaías dice aquí, aumentaste el pueblo, Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso en medio de nosotros y ensanchaste todos los confines de la tierra. No hay nada que pueda detener. Versículo 16, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Entonces aquí dice Isaías, o está hablando este contraste, ¿no? Cuando lo hace Dios, Él aumenta a su pueblo, Él derrota, desgarra, hace todo. Pero cuando lo intentaron, o se intenta por nuestras propias fuerzas, dice, oramos, el versículo 17 dice, hace una referencia como la mujer encinta, dice, tuvimos todos estos dolores, pero nuestro fruto fue viento, no fue nada. No pudimos producir nada por nuestras propias fuerzas. Y quiero que lo note, o sea, cuando lo hacemos por nuestras propias fuerzas, no sucede nada. Cuando tratas de esforzarte y quitar el miedo por tus propias fuerzas, no sucede nada.
Cuando intentas no estar ansioso por tus propias fuerzas, no sucede nada. Cuando intentas sobreponerte de los problemas por tus propias fuerzas, no sucede nada. Dice, concebimos y dimos luz a viento, nada, ¿no? Ninguna liberación hicimos, no pudimos liberar a nadie. El caso de Moisés, que mató al egipcio, no liberó a nadie. Dice, ni cayeron los moradores del mundo, no pudimos con este sistema. Y eso es algo que debe entender el cristiano el día de hoy. Solitos, no podemos con este sistema mundial. No fuimos llamados a eso, fuimos llamados a nuestro terreno de acción es el espiritual. Y es donde encontramos nuestra fortaleza, porque es cuando Dios actúa. Versículo 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y es una escena hermosa. Podemos entristecernos, podemos hablar, gritar, pero no podemos levantar a nadie. Pero su poder ha producido que todos aquellos que han muerto con Cristo en esta esperanza el día de hoy puedan estar en la presencia del Padre. Y esa es nuestra esperanza. Versículo 20. Termina este capítulo como bajándonos. Es así como cuando Pablo, Juan y Jacobo estaban con Jesucristo en el monte de la transfiguración, viendo a Jesucristo así glorificado, ¿no? Y Pedro dice, sí, vamos a quedarnos aquí, toda esa onda que mete la pata Pedro. Y termina esto y tienen que bajar y continuar. Ahora, habiendo sido animados por esto que vieron, tienen que continuar. Dice versículo 20, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Está hablando de este momento de tribulación que vendrá sobre la tierra. Y es dos versículos que describen que la iglesia será tomada. Y dice, pueblo mío, regresa a tus aposentos, descansa, espera un poquito mientras pasa toda esta tribulación. Aquí lo dice indignación, porque Jehová sale aquí para castigar a la tierra. Y querido hermano, en este tiempo de enfermedad en medio de la tierra, de disciplina de Dios a las naciones, podemos verlo, podemos decir, esto es principio también de dolores. Nuestra oración no es, Dios, quítalo, Dios está haciendo lo que Él quiere y está tratando con los moradores de la tierra. Eso lo podemos entender. Y en este periodo, como creyentes, si hemos pasado por dificultades económicas, incluso enfermedad, sabemos que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero también sabemos que debemos aguardar pacientemente. Y esto pasará cuando Dios diga que tenga que pasar. Pero mientras, nosotros debemos de gozarnos en su fidelidad, en que le veremos. Y que en esto Dios está tratando, creo que tú lo sabes, con muchísimas personas. Yo he visto muchísimas personas, familias venir a Cristo por estar en medio de esta situación. Y es verdad su palabra. El juicio para algunos es la oportunidad para abrir sus ojos y acercarse al Padre. Y hermanos, vuelvo a repetir, andad pueblo mío, entrad en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Y esto pasará. Y si Cristo viene pronto, como lo esperamos, estaremos en gloria celebrando con Él. Mientras tanto, como me gustaría leer texto, como habla de este justo, que esperemos así, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure mi espíritu dentro de mí, madrugaré para esperarte. Esta es la actitud del creyente en medio de la prueba. En ti he esperado, Señor. Y Él guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Por qué? Porque en Él hemos confiado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo.
Muchas gracias por la oportunidad de haber leído tu palabra. En ti esperamos, mi Dios. Te ruego que aquellos de mis hermanos que estén pasando dificultad, problemas, consuele sus corazones y que puedas darles esta certidumbre, Padre, y que pueda nuestro pensamiento perseverar en ti, que en tus promesas son verdaderas y tu fidelidad es por los siglos.